Bienvenidos al circo de los malabarismos emocionales y las acrobacias de responsabilidad. En el centro del escenario tenemos a los padres que han logrado el increíble truco de culpar a sus propios hijos por sus errores estúpidos. Este espectáculo promete risas, lágrimas y una buena dosis de incredulidad. Prepárense para presenciar cómo la culpa se convierte en un juego de malabares mientras los padres intentan equilibrar sus propios errores sobre los hombros de sus inocentes descendientes. ¡El show está por comenzar! 7. Era una fría mañana de invierno cuando la tragedia golpeó a la familia Smith. John Smith, un hombre de mediana edad, se encontraba en el trabajo cuando recibió la noticia de que su casa había sido consumida por un voraz incendio. Aterrorizado, John corrió hacia su hogar en un intento desesperado por salvar a su esposa y sus dos hijos. Sin embargo, ya era demasiado tarde, la casa estaba envuelta en llamas y los bomberos luchaban por controlar el fuego. Después de horas de angustia, John finalmente recibió la terrible noticia: su esposa había fallecido en el incendio. Aunque su hijo mayor, David, había logrado escapar ileso, su hijo menor, Michael, estaba gravemente herido y luchando por su vida en el hospital. John estaba desconsolado por la pérdida de su esposa y la grave condición de su hijo. Se culpó a sí mismo por no haber estado allí para proteger a su familia y se prometió a sí mismo que haría lo que fuera necesario para asegurarse de que nunca más se volviera a producir una tragedia similar. A medida que pasaban los días, John se volvió cada vez más distante y ausente. Se encerró en sí mismo, incapaz de lidiar con la abrumadora sensación de culpa que lo consumía. Mientras tanto, David y Michael se esforzaron por lidiar con la devastadora pérdida de su madre y la terrible lesión de su hermano. David, de 18 años, era un joven ambicioso y trabajador. Estaba en su último año de secundaria y tenía grandes aspiraciones de ir a la universidad y estudiar ingeniería. Sin embargo, la tragedia lo había afectado profundamente. Había perdido la motivación y el entusiasmo que solía tener por el futuro. Se sentía abrumado por la responsabilidad de cuidar de su hermano menor, además de lidiar con su propio dolor y confusión. Por otro lado, Michael, de 15 años, estaba luchando por su vida. Había sufrido quemaduras graves en el incendio y su recuperación sería larga y dolorosa. Pasó semanas en el hospital sometiéndose a cirugías y tratamientos intensivos. A pesar de su valentía y determinación, Michael se sentía desanimado por la magnitud de sus lesiones y el impacto que tendrían en su vida. Mientras tanto, John se había sumido en un profundo estado de depresión. Se culpaba a sí mismo por la tragedia que había devastado a su familia y no podía perdonarse por no haber estado allí para proteger a su esposa e hijos. Se volvió cada vez más distante y retraído, y su relación con sus hijos se resintió gravemente. A medida que el tiempo pasaba, John comenzó a culpar a su hijo David por el incendio. Aunque la causa exacta del fuego no se había determinado, John estaba convencido de que David había sido negligente y descuidado, lo que había llevado directamente a la tragedia. A menudo le reprochaba a David por no haber estado allí para proteger a su madre y a su hermano, y lo acusaba de no haber cumplido con sus responsabilidades. David, por su parte, estaba desconcertado y profundamente herido por las acusaciones de su padre. Había estado trabajando arduamente para mantener a su familia unida y cuidar de su hermano menor, y sentía que su padre no apreciaba sus esfuerzos. Se sentía frustrado y abrumado por la situación, sin saber cómo comunicarse con su padre y hacerle entender que no era culpable de lo que había sucedido. Mientras tanto, Michael luchaba por recuperarse física y emocionalmente de sus heridas. Se sentía abrumado por la culpa y la vergüenza de ser percibido como una carga para su familia. Aunque su hermano y su padre estaban haciendo todo lo posible para apoyarlo, Michael se sentía alienado y desconectado de ellos. Sentía que no podía compartir sus sentimientos con su padre y anhelaba desesperadamente su apoyo y comprensión. A medida que pasaban los meses, la tensión en la familia Smith se intensificaba. John se había convertido en un hombre amargado y resentido, incapaz de aceptar la realidad de la tragedia que había golpeado a su familia. Continuaba culpando a David por la muerte de su esposa, empeorando el estado emocional de su hijo. David se sentía atrapado en un ciclo interminable de culpa y resentimiento, incapaz de encontrar una salida a la situación. Mientras tanto, Michael luchaba por recuperarse y encontrar su lugar en la familia, pero se sentía aprisionado por los conflictos que lo rodeaban. Finalmente, un día John se dio cuenta de que su familia se estaba desmoronando a su alrededor. Se dio cuenta de su incapacidad para aceptar la realidad de la tragedia y su tendencia a culpar a otros estaba destruyendo lo que quedaba de su familia. Se dio cuenta de que había estado proyectando su propio dolor y culpa en su hijo, sin darse cuenta del daño que estaba causando. En un momento de claridad, John decidió enfrentar sus propios demonios y buscar ayuda para superar su dolor y culpa. Buscó terapia y apoyo emocional para lidiar con la pérdida de su esposa y el impacto que había tenido en su relación con sus hijos. Se disculpó con David por haberlo culpado injustamente y se comprometió a reconstruir su relación. A medida que John avanzaba en su proceso de curación, la dinámica familiar comenzó a cambiar lentamente. David, al ver a su padre asumir la responsabilidad de sus acciones y buscar ayuda para superar su dolor, encontró la fuerza para perdonar y reconectar con él. Michael, por su parte, se sintió aliviado al ver que su padre y su hermano estaban trabajando para superar sus diferencias y reconstruir su familia. Con el tiempo, la familia Smith logró encontrar la fuerza para sanar y reconstruir sus lazos perdidos.
Aprendieron a aceptar la realidad de la tragedia que los había golpeado y apoyarse mutuamente en su proceso de curación, aprendiendo a comunicarse de manera abierta y honesta, a perdonar y a buscar la paz y la reconciliación. El caso de la familia Smith es un claro ejemplo de cómo el dolor y la culpa puede afectar profundamente las relaciones familiares. La incapacitación emocional de John lo llevó a culpar injustamente a su hijo por la tragedia que había sufrido su familia, causando un daño profundo en sus relaciones. Sin embargo, con la ayuda de la terapia y el apoyo emocional, la familia logró encontrar la fuerza para superar su dolor y encontrar la paz y la reconciliación. A través de este proceso, aprendieron a aceptar la realidad de la tragedia y apoyarse mutuamente en su proceso de curación. Sin embargo, la reconciliación familiar no será algo que veremos en el siguiente puesto. 6. Verás, hace un tiempo, una familia aparentemente feliz conformada por madre, padre y 2 hijos, Alex y Emma, vivían en un tranquilo vecindario, tenían buenas amistades y parecían ser el modelo de una familia perfecta. Sin embargo, bajo la superficie de esta apariencia idílica se escondían profundas tensiones y resentimientos que amenazaban con destruir la unidad de la familia. La madre, Carol, había sufrido en su infancia violencia doméstica por parte de su padre y había crecido en un ambiente hostil y opresivo. A lo largo de los años, había cargado con un peso emocional considerable, llevando consigo traumas y una baja autoestima. Aunque siempre había tratado de ser una buena madre para sus hijos, el dolor y el resentimiento que albergaba en su interior comenzaron a desbordarse y a consumirla. A medida que los niños crecían, Carol comenzó a proyectar en ellos sus miedos, inseguridades y frustraciones. A menudo los culpaba injustamente de cosas que no habían hecho, los acusaba de ser desconsiderados y egoístas y les reprochaba constantemente por cualquier error o contratiempo en la familia. Poco a poco, sus acciones y comentarios comenzaron a minar la autoestima de sus hijos y a generar tensiones en el núcleo familiar. El hijo mayor, Alex, era un joven sensible y compasivo que siempre había tratado de complacer a su madre. Sin embargo, por más que intentara satisfacer sus expectativas, siempre sentía que nunca era lo suficientemente bueno. Siempre se esforzaba por ayudar en casa, sacar buenas calificaciones y ser un buen hermano, pero sus esfuerzos parecían pasar desapercibidos por su madre. A medida que crecía, se sentía cada vez más frustrado y resentido por el trato injusto que recibía, lo que lo llevaba a aislarse emocionalmente de su madre y a buscar refugio en sus amigos y actividades extracurriculares. Por otro lado, Emma, la hija menor, era una joven alegre y extrovertida. Aunque intentaba mantener una actitud positiva, las constantes críticas y acusaciones de su madre comenzaron a minar su confianza y autoestima. Sentía que no podía hacer nada bien y que no importaba cuánto se esforzara, nunca sería suficiente. A medida que pasaba el tiempo, Emma comenzó a alejarse de su madre y buscó apoyo emocional en sus amigos y su padre, tratando de encontrar un espacio donde pudiera sentirse valorada y apoyada. A medida que crecían las tensiones en la familia, los adultos cada vez se volvían más distantes y fríos entre ellos. El padre, al presenciar el deterioro de la relación entre la madre y los hijos, se enfrentaba a la difícil tarea de intentar mediar entre ellos y mantener un equilibrio en la familia. Sin embargo, la carga emocional y la tensión constante en el hogar comenzaron a afectar su propia salud mental y emocional, exacerbando aún más la división en la familia. Con el tiempo, la familia comenzó a desmoronarse bajo el peso de la culpa y la tensión acumulada. Los resentimientos y las heridas emocionales que Carol había infligido a sus hijos se volvieron cada vez más evidentes, y la unidad familiar se deshizo lentamente. Alex y Emma, sintiéndose desvalorizados y heridos, comenzaron a alejarse de su madre, buscando apoyo y amor en otras relaciones en sus vidas. La distancia emocional entre los miembros de la familia se hizo cada vez más evidente, y la comunicación se redujo a un mínimo absoluto. En el camino, la relación de la pareja también comenzó a deteriorarse, ya que el padre se encontraba cada vez más atrapado en el medio, tratando de ser un puente entre su esposa y sus hijos. La tensión emocional y los conflictos constantes comenzaron a causar un gran estrés en su vida, y su salud física y mental se vieron afectadas negativamente. Finalmente, la situación alcanzó un punto crítico y la familia se derrumbó. Alex, exhausto por el constante sentimiento de no ser suficiente y por la falta de apoyo emocional en su hogar, decidió independizarse y mudarse de la casa familiar en busca de una vida más tranquila y un ambiente más saludable para su bienestar emocional. Emma, por otro lado, tomó una decisión similar y se fue a estudiar a otra ciudad, lejos de la influencia tóxica de su madre. A medida que la familia se desvanecía y se separaba, Carol se encontró en un estado de soledad y desesperación. Se dio cuenta de que su deseo inconsciente de culpar a sus hijos por su propio dolor y resentimiento había desembocado en la destrucción de la unidad familiar. Se enfrentó a la dolorosa realidad de todas las consecuencias de sus acciones y se enfrentó a la realidad de que había perdido el amor y el apoyo de su familia. La historia de la familia es un ejemplo claro de cómo la culpa y el resentimiento pueden destruir la unidad familiar. La incapacidad de Carol para procesar su propio dolor y resentimiento terminó por proyectarse en sus hijos, minando su autoestima y causando un daño profundo en sus relaciones familiares.
Finalmente, las tensiones acumuladas, la falta de apoyo emocional y la comunicación deteriorada llevaron al colapso de la familia. A través de esta historia, es posible entender que la importancia de resolver los propios problemas emocionales y relaciones es vital, evitando que estos dañen a quienes queremos y nos rodean. En el siguiente caso tenemos un evento bastante más raro. 5. En este caso, la situación se complicó cuando un padre ebrio se vio envuelto en un accidente de tránsito y en un momento de confusión y desesperación, señaló a su hijo pequeño como responsable del incidente. Todo comenzó en una tarde soleada en la ciudad. El padre, identificado como Juan, había pasado la mayor parte del día bebiendo con algunos amigos en su casa. El alcohol lo había afectado notablemente y su juicio estaba nublado. Sin embargo, decidió salir a manejar con su hijo Pedro, de 6 años, en el asiento delantero del automóvil. Mientras Juan conducía por una transitada avenida, comenzó a perder el control del vehículo debido a la influencia del alcohol. En un instante, chocó contra otro automóvil que esperaba en un semáforo, provocando daños considerables en ambos vehículos y causando un caos en la intersección. Los testigos del accidente inmediatamente llamaron a la policía y reportaron la situación. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a Juan tambaleándose cerca de su automóvil, aparentemente incapaz de explicar lo sucedido. Mientras tanto, Pedro estaba visiblemente aturdido y asustado, pero ileso. Cuando un oficial se acercó a Juan para interrogarlo sobre el accidente, este hizo una declaración sorprendente. A pesar de estar visiblemente en estado de ebriedad, Juan afirmó que no era el responsable del accidente, sino que había sido su hijo Pedro quien había tomado el volante y provocado la colisión. Esta acusación dejó a los policías atónitos, ya que el niño ni siquiera tenía la edad suficiente para conducir y mucho menos manejar un automóvil con habilidad. Incrédulos, los oficiales decidieron llevar a cabo una investigación para determinar la veracidad de la acusación. Mientras tanto, ambos vehículos fueron remolcados y se brindó asistencia médica a los ocupantes heridos. Juan fue sometido a una prueba de alcohol y se determinó que tenía un nivel significativo de intoxicación, lo que confirmaba sus declaraciones poco coherentes. Mientras tanto, los oficiales entrevistaron a varios testigos del accidente, quienes confirmaron que solo habían visto a Juan al volante del automóvil en el momento del impacto. Además, la falta de daños en el asiento del conductor y el hecho de que Pedro estuviera visiblemente aturdido sugerían que no había estado al mando del vehículo. Finalmente, después de recopilar pruebas y testimonios, las autoridades concluyeron que Juan había provocado el accidente debido a su estado de ebriedad y que su acusación contra su hijo era completamente infundada. Pedro fue llevado a un lugar seguro mientras se resolvía la situación y Juan fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, poner en peligro la vida de su hijo y realizar acusaciones falsas a las autoridades. El incidente causó conmoción en la comunidad, ya que reveló la gravedad de los problemas de alcoholismo y abuso en el hogar. La noticia se difundió rápidamente a través de los medios locales, generando un debate sobre la responsabilidad de los padres, el consumo del alcohol y los efectos que tienen en sus hijos. Mientras tanto, Pedro recibió apoyo y atención por parte de las autoridades locales, así como de trabajadores sociales y consejeros escolares. Se le brindó un entorno seguro y se tomaron medidas para protegerlo de cualquier daño emocional. A medida que la historia se difundía, muchas personas se ofrecieron a brindar apoyo a Pedro y su familia, reconociendo la necesidad de intervenir en casos de abuso y negligencia infantil. En cuanto a Juan, fue procesado y condenado por sus acciones. Tuvo que enfrentar las consecuencias legales de conducir bajo los efectos del alcohol, así como por realizar falsas acusaciones que pudieron haber tenido graves repercusiones para su hijo. Durante el proceso judicial, se revelaron detalles sobre su historial de abuso de alcohol y su comportamiento negligente, lo que añadió peso a su sentencia. A medida que la historia tomaba un giro inesperado, las autoridades y la comunidad en general enfocaron sus esfuerzos en brindar apoyo y protección al pequeño Pedro. Se tomaron medidas para garantizar que estuviera seguro y que recibiera la atención y el cuidado que merecía. Se ofrecieron servicios de asesoramiento y terapia para ayudarle a superar el trauma causado por la acusación de su padre y por el accidente en sí. Finalmente, la historia de Juan, Pedro y el accidente de tránsito sirvió como un recordatorio impactante de los peligros del alcoholismo y la negligencia en el hogar. Las autoridades locales y las organizaciones comunitarias unieron esfuerzos para concienciar sobre la importancia de proteger a los niños y proporcionar entornos seguros para su crecimiento y desarrollo. ¿Qué opinas del video hasta ahora? ¿Te gusta la temática? ¿Te pareció entretenido? Déjanos tus comentarios y suscríbete para más contenido como este. No olvides compartir el video con tus amigos y familiares. Gracias por tu apoyo. ¡Retomamos! Pero si de negligencia infantil va el asunto, tenemos un claro ganador en el siguiente puesto, aunque es necesario darle un giro a la premisa original del video para hablar sobre este caso. 4. El sol ardía en el patio trasero de la casa de Laura mientras ella observaba a su hijo Lucas jugar en el césped. Los rayos del sol iluminaban su rostro mientras sus ojos brillaban con inocencia. Laura sentía un profundo amor por su pequeño y procuraba cuidarlo de la mejor manera posible.
No obstante, el estrés de criar a un bebé a menudo la abrumaba. Estaba atrapada en una red de responsabilidades y expectativas, y a veces sentía que no podía hacer frente a todas ellas. En un día caluroso de verano, Laura se encontraba ocupada realizando múltiples tareas al mismo tiempo. Lucas estaba inquieto en su cuna, llorando por atención. Laura, agobiada por las demandas del hogar, intentaba completar sus quehaceres mientras calmaba a su bebé. Sin embargo, la oleada de preocupaciones y responsabilidades la llevó a olvidar darle de comer a Lucas durante todo el día. Al anochecer, su esposo Martín regresó del trabajo y se apresuró a preguntar por la situación de su hijo. Laura, abrumada por la culpa y la vergüenza, decidió no contarle a Martín que se había olvidado de alimentar a Lucas. En vez de ello, afirmó que ella había estado alimentando al bebé y que sus llantos eran producto de sus cólicos. Martín aceptó la explicación de Laura, pero su instinto paterno seguía inquieto. A pesar de la declaración de Laura, la intuición de Martín le decía que algo andaba mal. Observó a Lucas mientras dormía, notando que se veía más débil de lo habitual. Martín decidió despertar a Laura para discutir sus preocupaciones y para preguntarle si estaba segura de haber alimentado al bebé. La tensión creció en la habitación mientras Martín rebatía la afirmación de su esposa y ésta se aferraba tercamente a su versión. La disputa llegó a su punto máximo cuando Martín, profundamente angustiado por el bienestar de su hijo, decidió llamar al pediatra. Después de una breve conversación, el doctor le indicó a Martín que llevara al bebé de inmediato para ser examinado. Laura y Martín se encontraron en el consultorio del médico, donde le explicó lo que había sucedido y sus sospechas de que Lucas no había sido alimentado. A medida que la verdad salía a la luz, la ira, la decepción y la confusión se apoderaron de la dinámica entre Laura y Martín. La negligencia de Laura había puesto en riesgo la salud de su hijo, algo que Martín no podía perdonar fácilmente. La acusación de Martín reverberó en la mente de Laura, quien se sintió atacada y abandonada por su esposo en un momento tan delicado. Después de una intensa discusión en el consultorio del médico, Laura finalmente confesó lo que había sucedido. Se derrumbó entre sollozos, sintiéndose abrumada por la presión de la maternidad y las expectativas sociales. Se disculpó profundamente, asegurando que no era su intención poner en riesgo la salud de Lucas. A pesar de sus disculpas, Martín estaba desconsolado por la situación y se sintió traicionado por la negligencia de su esposa. El pediatra examinó meticulosamente a Lucas y afortunadamente determinó que el bebé no presentaba signos de daño grave debido a la falta de alimentación. Sin embargo, recomendó que se le diera una dieta especial para recuperar la nutrición que había perdido. Martín asintió con preocupación, mientras Laura permanecía en silencio, atormentada por el peso de su error. La tensión entre Laura y Martín continuó en los días siguientes. A pesar de las disculpas sinceras de Laura y su compromiso de ser más diligente en el futuro, Martín se encontraba desanimado por la falta de responsabilidad y honestidad de su esposa. Durante una conversación, Martín expresó su profunda decepción y su incapacidad para confiar en Laura después de su descuido. A medida que la acusación de Martín persistía en la mente de Laura, su relación se deterioraba. La negación y la confrontación reemplazaron la armonía y la comprensión que solía caracterizar su matrimonio. Los sentimientos de culpabilidad y frustración empujaron a Laura a buscar apoyo emocional, pero sus esfuerzos eran en vano. La dinámica matrimonial tumultuosa también llamó la atención de la familia de ambos. Los padres de Laura y Martín se involucraron, tomando partido en la situación y agravando aún más la brecha entre la pareja. Sus intervenciones no hicieron más que exacerbar la tensión entre Laura y Martín, llevando su relación al borde del colapso. La situación se complicó aún más cuando Laura, desesperada por evitar las consecuencias de su negligencia, decidió culpar a Martín ante las autoridades. Alegó que él no le proporcionaba el apoyo que necesitaba para cuidar de Lucas mientras ella se ocupaba de las tareas del hogar. Esta acusación cayó como un martillazo sobre la ya fracturada relación de la pareja. Las tensiones entre Laura y Martín alcanzaron su punto máximo cuando las autoridades tomaron en serio las afirmaciones de Laura y citaron a Martín para una entrevista. Martín, desconcertado y herido, se encontró en una posición defensiva mientras luchaba por demostrar su compromiso con el bienestar de su hijo. La noticia de la entrevista causó un impacto aún mayor en la relación de la pareja, ampliando la brecha de desconfianza y resentimiento que los separaba. En medio de la turbulencia, Laura y Martín enfrentaron uno de los desafíos más angustiantes de su vida juntos. La acusación de Laura había desatado un torbellino de conflictos que los llevó al borde de la ruptura. Martín, abrumado por la traición y la falta de confianza de su esposa, sintió que su amor por ella se desvanecía con cada momento de duda y confrontación. La situación llegó a un punto crítico cuando la entrevista con las autoridades puso la verdad a través de la evidencia y los testimonios. La falta de consistencia en el relato de Laura provocó una considerable desconfianza en las autoridades, lo que finalmente llevó a la resolución del caso. La débil coartada de Laura se desmoronó bajo la presión de la verdad, lo que resultó en su reconocimiento de la negligencia cometida. Sumida en la desesperación y el arrepentimiento, Laura finalmente se enfrentó a sus demonios interiores. Reconoció el peso de su error y el daño que había causado su relación con Martín.
Llena de remordimiento, inició un proceso de autoevaluación en búsqueda de respuestas en su interior. A pesar del alivio causado por la resolución del caso, la relación entre Laura y Martín estaba gravemente dañada. La traición, la desconfianza y las acusaciones habían herido su vínculo de manera irreparable. Aunque ambos se esforzaron por enmendar la situación, la brecha emocional y la desilusión persistieron, eclipsando la relación que alguna vez habían compartido. 3. En este caso, exploraremos la historia de Alejandro y su padre Miguel. Alejandro es un joven de 20 años que ha estado viviendo con sus padres hasta recientemente, cuando decidió mudarse a otra ciudad para estudiar en la universidad. Miguel es un hombre de 55 años, trabajador y dedicado a su familia, pero ha tenido dificultades para lidiar con la separación de su hijo. Esta situación ha desencadenado una serie de conflictos entre ellos, y ha llevado a que Miguel culpe a su hijo por un error que él mismo cometió. La historia comienza cuando Alejandro decide mudarse a otra ciudad para estudiar en la universidad. Esta decisión fue algo difícil para él, ya que significaba dejar atrás a su familia y enfrentarse a nuevas responsabilidades. Sin embargo, Alejandro estaba emocionado por la oportunidad de crecer y desarrollarse académicamente. Por su parte, Miguel estaba orgulloso de su hijo, pero al mismo tiempo se sentía preocupado y temeroso de la separación. Estas emociones encontradas comenzaron a afectar la relación entre padre e hijo. A medida que Alejandro se establecía en su nueva vida, Miguel comenzó a sentirse cada vez más solo y desplazado. Esto lo llevó a buscar consuelo en el alcohol, algo que nunca había sido un problema en su vida. Sin embargo, la soledad y el estrés de la separación lo llevaron a depender del alcohol para sentirse mejor. Esta situación se salió de control y un día, Miguel tuvo un accidente automovilístico mientras conducía bajo la influencia del alcohol. Afortunadamente, no hubo heridos graves, pero el automóvil de Miguel sufrió daños significativos. En lugar de asumir su responsabilidad por sus acciones, Miguel decidió culpar a su hijo por el accidente. Argumentó que la separación de Alejandro lo había llevado a beber más de lo habitual y que si él no se hubiera mudado, el accidente nunca hubiera ocurrido. Esta actitud sorprendió a Alejandro, quien se sentía abrumado por la culpa y la responsabilidad que su padre intentaba imputarle. A pesar de que Alejandro sabía que no tenía la culpa del accidente, la presión emocional que su padre ejercía sobre él lo hizo cuestionar su propia responsabilidad. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre padre e hijo se volvió cada vez más tensa. Miguel continuaba culpando a Alejandro por el accidente y esto afectaba su comunicación y su interacción diaria. Alejandro se sentía atrapado entre la necesidad de apoyar a su padre y la necesidad de protegerse a sí mismo de la culpa y el resentimiento que sentía. Esta situación lo hizo cuestionar su propia identidad y su autoestima. Finalmente, Alejandro decidió buscar ayuda profesional para lidiar con la situación. Buscó el apoyo de un terapeuta con quien pudo explorar sus sentimientos y encontrar estrategias para lidiar con la culpabilidad que su padre estaba intentando imponerle. A través de la terapia, Alejandro pudo comprender que no era responsable de las acciones de su padre y que la culpa y la vergüenza que sentía no eran válidas. Además, aprendió a establecer límites saludables con su padre y proteger su propia salud emocional y mental. La terapia fue un espacio seguro para que Alejandro expresara sus sentimientos hacia su padre. Descubrió que a pesar de la dificultad de la situación, aún amaba a su padre y quería encontrar una forma de sanar la relación entre ellos. Con el apoyo del terapeuta, Alejandro decidió confrontar a su padre y expresarle sus sentimientos de manera abierta y honesta. Esta conversación fue difícil, pero finalmente permitió que ambos compartieran sus emociones y encontraran un camino hacia la reconciliación. Por su parte, Miguel también buscó ayuda profesional para lidiar con su dependencia al alcohol y sus emociones relacionadas con la separación de su hijo. A través de la terapia, pudo comprender que sus problemas no eran responsabilidad de Alejandro y que culparlo solo causaba más daño a su relación. Con el apoyo del terapeuta, Miguel comenzó un proceso de recuperación y pudo trabajar en reconstruir su relación con su hijo. A lo largo del tiempo, la relación entre padre e hijo comenzó a sanar. A través del apoyo mutuo, la comunicación abierta y el compromiso con el cambio, Miguel y Alejandro lograron superar los desafíos que habían enfrentado. Aprendieron a establecer límites saludables, a comunicarse de manera más efectiva y a enfrentar sus emociones de manera constructiva. Hasta ahora hemos visto casos nefastos y moralmente cuestionables, pero te aseguro que el siguiente es apto únicamente para aquellos menos sensibles. 2. Daniel era un chico de 17 años cuando decidió dar fin a su vida. Desde pequeño, había vivido con el peso de ser responsable por la muerte de su madre, quien falleció a causa de complicaciones en el parto cuando él nació. La ausencia de su madre había marcado profundamente su vida, pero lo peor de todo era el constante sentimiento de culpa que su padre le había inculcado desde que tenía uso de razón. Daniel creció bajo el peso hiriente de las palabras de su padre, quien siempre culpó al chico por la muerte de su querida esposa. Desde el mismo día en que Daniel tomó su primera bocanada de aire, el desprecio de su padre se notaba en cada rincón de la casa. Los constantes comentarios insensibles y crueles en torno a la muerte de su madre se volvieron un ambiente tóxico e irrespirable para Daniel, quien creció sumido en un silencio doloroso, incapaz de expresar sus sentimientos o buscar ayuda.
siempre se culpó por ser el causante de la desgracia que rompió la familia. A lo largo de los años, Daniel luchó por encontrar un sentido a su existencia y por sentirse amado y valorado. Sin embargo, cada esfuerzo por buscar afecto o demostrar su valía fue sofocado por las palabras de su padre, quien lo reprendía por cualquier acción o comentario, culpándolo una y otra vez por la muerte de su madre. A medida que Daniel pasaba los años, el desprecio de su padre parecía multiplicarse. Las críticas, la falta de afecto y el constante recordatorio de lo que su madre había sacrificado en el parto de Daniel lo sumergieron en una espiral de dolor, depresión y desesperación. Cada día que pasaba era como si el peso insoportable de su culpa lo hundiera más y más. A pesar de sus intentos por encontrar algún consuelo o apoyo, Daniel se sentía solo y desesperanzado. La relación con su padre estaba irremediablemente rota y su dolor se intensificaba conforme se acercaba el aniversario de la pérdida de su madre. Cada año, su padre se sumía en la embriaguez, dejando en su hijo la amarga sensación de ser el responsable de su desgracia. Finalmente, una fría noche de invierno, Daniel tomó la decisión de acabar con su sufrimiento. Se despidió en silencio, dejando atrás una carta explicando del porqué de su decisión, cómo se sentía y el calvario psicológico en el que su padre lo había sumido desde el día que su madre murió. Con la carta escrita, se dirigió al bosque detrás de su casa, el mismo lugar que había sido un refugio en tiempos de angustia y soledad. Mientras caminaba entre los árboles, la tristeza invadía cada fibra de su ser, pero también una extraña sensación de paz y alivio. Al encontrar el lugar que sería su último refugio, Daniel pensó en lo que hubiera querido para su vida: amor, aceptación y comprensión. Cerró los ojos y dejó que el silencio del bosque lo abrazara, permitiéndole encontrar la paz que tanto anhelaba. La noticia de la tragedia de Daniel devastó a su padre. El shock y la culpa lo sumieron en un profundo dolor, haciéndolo enfrentar la crudeza de su propia responsabilidad en la tragedia que acababa de ocurrir. De repente, sintió la cruel realidad de la consecuencia de sus actos, el efecto de sus palabras hirientes y el daño irreparable que había causado su propio hijo. Por primera vez, su corazón se rompió más allá de lo imaginable. La tristeza y la desesperación de perder a su hijo lo llevaron a un doloroso proceso de reflexión. Recapituló cada comentario cruel, cada vez que culpó a su hijo por la muerte de su esposa y se dio cuenta de que solo había agravado el dolor de ambos. Todo el tiempo, su hijo había necesitado apoyo, amor y comprensión, pero él solo parecía recordarle la tragedia que los había envuelto desde el comienzo. Y para finalizar, tenemos esta otra desgarradora historia. 1. En un pequeño pueblo, un hombre al que llamaremos Jack siempre había luchado con el alcoholismo. A pesar de los esfuerzos de su familia y sus amigos por ayudarlo, Jack seguía sumergiéndose cada vez más en su adicción. Su esposo lo abandonó hace años, dejándolo a cargo de su hija de 10 años, a la que llamaremos Emily. Todos en el pueblo sabían que la situación de Jack no era fácil, pero la gente estaba cansada de sus dramáticas demostraciones públicas de embriaguez. Un día, la policía recibió varias llamadas de vecinos que se quejaban de los gritos y los insultos de Jack. Cuando llegaron a su casa, lo encontraron completamente borracho y despotricando contra su hija. Emily estaba temblando en un rincón, con la mirada llena de miedo mientras su padre la acusaba de ser la culpable de todos sus problemas. La policía trató de calmar a Jack, pero él estaba fuera de sí, gritando y lanzando objetos por toda la habitación. Fue entonces cuando decidieron llamar a los servicios sociales para que se hicieran cargo de la niña temporalmente mientras investigaban la situación. Los trabajadores sociales llegaron en poco tiempo y se llevaron a Emily a un hogar de acogida. Mientras tanto, Jack fue llevado a la comisaría para ser interrogado y luego ingresado en un centro de rehabilitación para alcoholismo. Durante su estancia en el centro, Jack se negó a admitir que tenía un problema y culpó a su hija por arruinar su vida al haber nacido. Mientras tanto, Emily estaba en un hogar de acogida, tratando de comprender por qué su padre la culpaba por sus problemas. A pesar de que los servicios sociales intentaron ayudarla a superar el trauma, Emily estaba demasiado afectada por lo que había vivido en su casa. Durante las visitas supervisadas con su padre, Jack seguía culpándola y ella se sentía profundamente herida. A medida que pasaban los meses, Jack completó su rehabilitación y salió del centro. Sin embargo, su actitud hacia su hija no había cambiado en lo más mínimo. Siguieron las visitas supervisadas, pero cada vez que se veían, Emily sufría más y más. Mientras tanto, en el pueblo, la gente se dividía en opiniones sobre la situación. Algunos sentían lástima por Jack y trataban de justificar su comportamiento, mientras que otros apoyaban a Emily y la consideraban la verdadera víctima de la situación. Los servicios sociales continuaron monitoreando la situación, pero no encontraron una solución que beneficiara a todos. Emily no quería volver a vivir con su padre y Jack se negaba a aceptar la responsabilidad de sus acciones. La relación entre padre e hija se volvió cada vez más tensa y dolorosa. Finalmente, después de un largo y extenuante proceso, los servicios sociales tomaron la decisión de retirar la custodia de Emily a su padre y buscar una familia adoptiva para ella. Jack quedó destrozado, pero seguía sin aceptar la responsabilidad de sus acciones. Emily fue trasladada a un nuevo hogar y a pesar de la tristeza de dejar su vida anterior, poco a poco comenzó a recuperarse.
En su nueva familia adoptiva encontró amor, comprensión y apoyo, algo que nunca había experimentado con su padre. Mientras tanto, Jack seguía luchando con su adicción, pero sin la presencia de Emily, se hundió aún más en la soledad y la amargura. A pesar de los esfuerzos de los servicios sociales y de su propia familia, Jack no pudo recuperarse y finalmente falleció debido a complicaciones relacionadas con el alcoholismo. Al final, los padres que culparon injustamente a sus hijos de situaciones fuera de su control terminaron descubriendo que la verdadera responsabilidad recaía en ellos mismos. Después de todo, culpar a los niños por cosas que no pueden controlar es como regañar a un pez por no saber volar. Así que para todos los padres por ahí, recuerden, antes de señalar con el dedo, asegúrense de que no están apuntando hacia ustedes mismos. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy, espero que hayas disfrutado tanto como yo. No olvides suscribirte al canal, dejar tu opinión en los comentarios y darle like al video para que pueda conocer tu opinión y seguir mejorando. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.